Bueno, muy buenas noches a todos los invitados. Ya veo que hay casi 50 participantes en sala. Qué gusto que hayan tantas personas motivadas por compartir un espacio divertido, un espacio en el que podamos conversar, sacar buenas preguntas acerca de todos estos temas que se van actualizando en este mundo apasionante de la atención prehospitalaria y los servicios médicos de emergencia. Gracias a todos los integrantes de la Fundación ERUM, gracias a todos los integrantes del grupo de intervención de desastres, la Asociación Colombiana de Rescate Colombia, sí, que nos hace esta invitación, la cual aceptamos eh, para poder compartir con todos ustedes. Espero sea de su agrado toda la información que vamos a entregarles en estos espacios. Y bueno, empezar a hablar un poquito acerca de estas nuevas actualizaciones. Bueno, para todos, mi nombre es José Daniel Justi, yo soy técnico en emergencias médicas de la Fundación ERUM, sí, ya he estado en atención prehospitalaria hace ya casi 24 años trabajando en las ambulancias, de seguro como muchos de ustedes muy apasionado a las ambulancias, aún después de 24 años no suelto las ambulancias, he seguido mi formación en esta línea. Eh, y bueno, un servidor para todos ustedes, al que lo que necesiten siempre estoy dispuesto a contribuir a todos mis amigos de Cali, a todos mis amigos de Colombia, para que compartamos conocimientos y podamos seguir creciendo todos, que es el objetivo de la atención prehospitalaria. Bien, así que hay un tema muy característico en el que quiero comenzar a hablar y ustedes tomen nota y al final hagan sus preguntas. Ya Jaime les explicó que si dejan sus preguntas, vamos a seleccionar preguntas y podemos ir contestando y armando un poquito de debate, que es lo interesante de estos espacios. La descompresión con aguja, basada en el neumotórax a tensión, quise partir con la imagen que están viendo en pantalla porque las personas normalmente hoy, pleno 2024, casi las personas terminan estudiando todo a través de redes sociales, ¿verdad? Instagram, TikTok, Facebook y todo lo que hoy ha facilitado, a diferencia de los estudios que hacíamos antes, que nos sentamos solo a leer un libro porque era la única fuente que teníamos en su momento. Pero hoy, pues, la información está más a la mano. Y yo quiero partir con que entendamos todos de dónde nace la información, ¿sí? Las personas creen que la descompresión con aguja, hablar de este nuevo punto anatómico que se nos está presentando fuertemente en la 10ª edición del programa de PHTLS, del Pre-Hospital Trauma Life Support, es una actualización. Pero yo quiero explicarles que esto no es una actualización, ¿ok? Me quiero centrar exclusivamente en las bibliografías que usa la 10ª edición para tomar la referencia de por qué es tan importante cambiar el punto anatómico. Y hay una referencia, y es una referencia del año 2012. Estamos hablando, ¿sí?, de hace muchísimo tiempo, estamos hablando de más de 12 años aproximadamente, ¿ok? Donde ya se ha venido trabajando, ¿sí?, sobre que eh, existe mucho fallo en el punto anatómico tradicional. Permítanme oculto aquí esto para que no me moleste el chat. Hay mucho acerca de este punto tradicional que hemos usado durante mucho tiempo, ¿sí?, que ha generado grandes problemas y los estudios cada vez muestran evidencia de sangrados, colocaciones inadvertidas y tocaremos algunos de esos puntos. Y es por eso que desde hace ya 12 años se viene mostrando evidencia de que hay otros puntos anatómicos importantes y es por eso de, las publicaciones son tan interesantes, de que siempre las vamos analizando, porque lo que sale en un año no quiere decir que ya se convierta en una recomendación definitiva. Tuvieron que pasar 12 años más para que
se nos convierta hoy en hablar de una actualización. Entonces ya venían probando otros puntos de descompresión y esto tiene una razón o un por qué está pasando de esa manera, ¿ok? Realmente, por varios estudios, especialmente estudios que se han hecho con resonancia, revisando las estructuras de las paredes torácicas en diferentes puntos, bien, ellos han llegado a conclusiones de que sí tenemos diferentes grosores en diferentes puntos anatómicos de nuestro tórax. Y es por eso que buscaron un punto que fuera seguro y un punto que tuviese un grosor mucho más pequeño y fácil de acceder para poder lograr hacer una descompresión en un neumotórax a tensión, ¿ok? Y justamente en el 2012 empezaron a hacer estudios, ¿bien?, en cadáveres donde se empezaron a dar cuenta que habían lugares adecuados. Ejemplo, en la imagen lateral tenemos una zona muy particular y es una zona muy segura para trabajar y es la famosa ventana que vamos a poder tener en la línea axilar media y la línea axilar anterior. Ahí vamos a crear una ventana y esta ventana normalmente aparece con un espacio que es el famoso quinto espacio intercostal, el cual nos va a poder permitir acceder mucho más fácil a una aguja, ¿sí? Para poder lograr evacuar ese aire que sabemos que está causando problemas en nuestro paciente y está causando problemas y sabemos que esto le vamos a llamar neumotórax a tensión. Ahorita tocamos algunos puntos sobre eso. Bien, es por eso que hoy empezamos a analizar que un neumotórax a tensión es una bandera roja en un paciente, bien, el cual compromete totalmente su proceso de ventilación. Si tú no tomas la decisión en una evaluación primaria, es decir, los primeros 30 segundos de intervención en tu paciente, como nos enseña el programa de PHTLS, lograr descomprimir al paciente lo más rápido posible. Tal vez en entrenamientos del pasado hacíamos cosas en las cuales limitaban el tratamiento de las banderas rojas en nuestros pacientes en la evaluación primaria. Es decir, tomar un paciente de un punto A en la escena prehospitalaria, trasladarlo a un punto B, podría ser nuestra ambulancia, podría ser otro punto de evacuación, y en ese punto decidir hacer una descompresión. Tal vez ya sea muy tardío para un paciente y hoy PHTLS nos enseña a tomar decisiones sobre las banderas rojas. Y efectivamente, un neumotórax a tensión es una bandera roja sobre la B del proceso ventilatorio de nuestro paciente. Bien, el gran problema de un neumotórax a tensión, tenemos que entenderlo, es que no afecta la ventilación. Y esto les va a sonar un poco extraño cuando lo escuchen decir, y vuelvo y lo repito, ¿sí? El neumotórax a tensión no afecta la ventilación del paciente. El neumotórax a tensión afecta la parte hemodinámica del paciente. ¿Por qué? Porque está comprimiendo de una u otra manera, ¿sí?, el pericardio en mi paciente, la función de bomba del sistema circulatorio, y esto va a causar problemas hemodinámicos en mi paciente. Es por eso que atacar un neumotórax a tensión es tan importante para restablecer la circulación del paciente o la perfusión del paciente. Recuerden que de una u otra manera nuestro cuerpo es tan inteligente que tiene la capacidad de seguir ventilando con el otro pulmón, ¿ok? Con dificultad respiratoria, por supuesto, pero tiene la capacidad de solventarse y seguir funcionando. El neumotórax, al descomprimirse, ¿sí? El neumotórax de tensión al descomprimirse logra mejorar la hemodinamia del paciente. Eso es a lo que tenemos que apuntar. Históricamente, lo que hemos hecho durante todas las generaciones del programa de PHTLS desde 1983 a la fecha, estamos hablando de 41 años, ¿sí? Lo que hemos hecho durante todo este tiempo es tener un único acceso o un único punto anatómico en la recomendación de la literatura médica, y es trazar una línea imaginaria, como lo vemos en la imagen, ¿sí?, sobre la mitad de las clavículas, al cual llamamos línea medio clavicular, y vamos a lograr
¿sí? Identificar el segundo espacio intercostal, sea del lado derecho o del lado izquierdo, del lado que esté afectado el paciente y esté en su proceso neumotoras, ¿bien? En el que colocar esta aguja, ¿bien? Va a generar la descompresión. Pues es muy curioso, ¿sí? Porque con el paso del tiempo y más evidencia y más publicaciones, se han dado cuenta de múltiples problemas. Ejemplo, uno de los grandes problemas que yo identifico es cuando tengo un grupo de estudiantes de todos los niveles profesionales. No quiere decir que solo sean de un nivel bajo o estén aprendiendo, desde enfermería, paramédicos, médicos, que no saben ubicar el segundo espacio intercostal. Y eso es un gran problema, ¿sí? Porque empiezan a confundir los espacios infraclaviculares con el primer espacio intercostal y cuentan inadecuadamente ese segundo espacio intercostal, llegando a la colocación, ¿sí?, errónea de la aguja en un lugar que no es el adecuado. Bien, normalmente existe un reto anatómico con los diferentes tipos de pacientes. Tal vez nosotros como latinos nunca evidenciamos ese problema, porque los latinos en general no somos personas que sobrepasen el 1,85 m o el 1,90 m, ¿ok? En promedio. Alguien puede decir, ah, sí, yo soy muy alto, pero el promedio de la sociedad latinoamericana no lo es. Quiere decir que eso es lo que los europeos llaman talla. Cuando un paciente es de talla alta o talla grande, es un paciente que supera el 1,85 m. Este tipo de pacientes, lo mismo le pasa al americano, ¿verdad? Al norteamericano, volumen grande, toras grandes, ¿sí? Gran peso, gran tamaño, pues han identificado que tienen estructura muscular mucho más grande, ¿sí? En la parte superior, la cual es el punto de descompresión. Y más adelante les mostraré que algo que hablamos en las ponencias de la vez pasada, en la fase 1 de estas ponencias, que la falta de recursos de los profesionales de la salud es que seguirán descomprimiendo con una aguja número 14, que es insuficiente para una descompresión con aguja en un neumotórax a tensión. Ya vamos a tocar ese punto en la siguiente imagen o en la siguiente diapositiva. Es por eso que hoy se nos plantea de una u otra manera que tenemos que lograr cambiar porque es la recomendación. Con esto quiero explicarles que es igual que cuando aparecen guías de reanimación cardiopulmonar y nos dicen, yo te recomiendo hacer esto. No quiere decir que una persona que siga descomprimiendo en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, está mal, pero debería aceptar las recomendaciones y es que hay lugares más seguros. Y es por eso que hoy hablamos de un lugar más seguro para el profesional, fácil de hacerlo y que puede llevar a hacerlo más rápido. Bien, y es la ventana que vamos a crear entre la línea axilar anterior, la línea axilar media, justo el quinto espacio intercostal. Bien, pues justamente vamos a poder identificar, voy a avanzar, que durante mucho tiempo en los estudios, ellos han mostrado que las descompresiones con aguja, pues de una u otra manera, empiezan a tener recomendaciones desde que puedes lograr hacer una descompresión desde un Gauss 16, es decir, de un catéter venoso número 16, un catéter idealmente un 14, y ellos quisieran que lo hicieras con un Gauss 10, que efectivamente no los tienes en el mercado. Bueno, el gran problema es que los catéter venosos centrales, que estamos muy acostumbrados a usar para catéter accesos vasculares periféricos, son dispositivos que solo tienen 2 pulgadas. Cuando tienes 2 pulgadas, estamos hablando de dispositivos que tienen una profundidad aproximadamente de 5 centímetros. Esto es un problema, ¿ok? Y quiero que lo entiendan. Es un problema. Porque desde hace mucho tiempo se nos ha dicho que no es el catéter adecuado o no se tiene el largo adecuado y por eso deberíamos lograr tener en nuestro kit o nuestra herramienta de trabajo
dispositivos diseñados para hacer la descompresión con aguja. Es decir, agujas de descompresión que logren tener al menos 8 centímetros de largo. Por eso vemos que, ¿sí? Los catéteres de descompresión, ¿sí? Cuando los compras como catéteres de descompresión, pues efectivamente son dispositivos mucho más largos que un catéter venoso central. ¿Bien? Ok, ese es uno de los puntos. Ya les muestro en la siguiente imagen alguno de estas agujas que se usan para el proceso de descompresión. Bien. Y otra de las cosas es que empezamos a darnos cuenta que nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de pacientes. Ejemplo, enfrentarnos a una mujer. Bien. Las mujeres, al tener mamas grandes, bien, y tener tejido mamario, ¿sí? En posición supina, que seguro vas a trasladar una paciente o te enfrentas a la atención de esta paciente, hace que la estructura mamaria esté mucho más arriba, ¿bien? Llevando a errores en el proceso de la descompresión, como romper un vaso mamario, ¿ok? Que empezar a generar un sangrado en esta parte. O en casos extremos, ¿verdad? Una mala técnica o mala ubicación llevando a punciones directamente a donde no queremos, que es a nuestra bomba funcional, ¿ok? Y esto es algo que se ha evidenciado. Otra de las cosas que paso a paso se fue descubierto es que los catéteres 14 o catéteres 16, ¿sí? Después de un momento de descompresión, efectivamente, este tipo de agujas, ¿ya? Eh, cumple la función de descompresión, pero posteriormente no sirven para nada. ¿A qué quiero explicar con esto? Alguna vez creíamos que este tipo de dispositivos tú podías seguir sacando aire a través de ellos, ¿ok? Pero efectivamente la musculatura de nuestro tórax es tan gruesa que el catéter definitivamente se va a colapsar, se va a apretar y ya no va a quedar sirviendo para nada. Y ellos han descubierto ya que los profesionales de la salud perdían demasiado tiempo, ¿ok? Desde después de una descompresión, a intentar colocar, ejemplo, válvulas de Heimlich sobre los catéteres. Un ejemplo de qué es una válvula de Heimlich, creo que los que nos están escuchando tal vez lo hayan hecho alguna vez en su vida profesional, ¿ok? Y tiene que ver con colocar este dedo de guante, ¿verdad?, en la punta del catéter para ver el movimiento o la salida de aire. Pues efectivamente es una pérdida de tiempo, ¿sí? No ha demostrado absolutamente nada porque lo más probable es que el catéter se colapse o en muchos de sus casos se desplaza, ¿ok? En el movimiento o el traslado del paciente, esto se va a desplazar. Recordemos que de una u otra manera, voy a avanzar, la técnica de descompresión es una técnica de salvataje, es decir, logras liberar la cantidad de aire suficiente para liberar la función de bomba del corazón, ¿ok? Porque al permitir que el pulmón se reexpanda de una u otra manera, sacas ese aire que está en el espacio pleural, ¿bien? Vuelve la función de bomba o se repone parte de la función de bomba. Pero posteriormente, el paciente va a seguir generando un neumotórax. Atención, no quiere decir que después de descomprimir un neumotórax, atención, ha solucionado el problema. El neumotórax se va a volver a generar. Tal vez en 3, 4, 5 o 10 minutos posteriores, tu paciente va a volver a tener sintomatología de neumotórax, atención, y te va a tocar que volver a descomprimirlo. Y las personas siguen creyendo que a través de la primera aguja que han colocado pueden seguir sacando aire a través de ella. Y esto es poco probable, ¿ok? Es por eso que la descompresión tal vez tenga que volver a repetirse. Les contaba un poquito acerca de las diferencias que podríamos encontrar. Bien, permítame un segundo. Aquí dice la reunión, aceptar. Bien. Entonces, podríamos encontrar que en la parte superior del tórax, es decir, normalmente donde usamos el segundo espacio intercostal, bien, podemos encontrar que hay grosores entre 4 a 4 centímetros y medio, es decir, 46 milímetros a 45 milímetros,
versus en la parte lateral o el área axilar, ¿verdad? Quinto espacio intercostal, donde nuestro grosor de la pared torácica es mucho más pequeño. Bien, lo que vemos en pantalla, ¿ya? Es que efectivamente, lo tengo aquí, lo estoy señalando en la imagen, ¿ya? Es que tenemos un catéter venoso, ¿sí? Periférico, número 14 o Gauss 14, en donde podemos fácilmente ver el tamaño de 2 pulgadas de largo que tiene este dispositivo versus un catéter de descompresión, ¿ok? Un catéter de descompresión es un dispositivo aguja que igual tiene un Gauss 14 o tiene un Gauss 10, pero este dispositivo tiene el largo adecuado para evitar que tengamos errores y fallos en el punto de descompresión. ¿Ok? Cosas importantísimas que podemos analizar en ellos. Los catéteres efectivamente tienen un tapón en la parte superior de la cámara porque pues, están diseñados para contener sangre en ella. Cuando hacemos un acceso vascular periférico queremos ver la salida y atrapar sangre en ella, ¿bien? Pero los catéteres de descompresión no tienen absolutamente nada en la parte superior porque están diseñados para la emergencia, es decir, descomprimo y necesito que el aire salga. Bueno, eh, eso ha llevado a que hoy podamos estar hablando, ¿sí?, de un nuevo sitio de descompresión. Y es ahí donde queremos dialogar con ustedes, llevar este punto de actualización a otro nivel, donde podamos escuchar sus preguntas, podamos dialogar qué piensan sobre esto, qué hacen ustedes en la actualidad y poder resolver todas las dudas necesarias en los que los pueda ayudar con este tema, ¿sí? No sé si Jaime está por ahí. Sí, señor, por acá estoy. Bien, ok, perfecto. No sé, Jaime, si los muchachos tienen algún tipo de pregunta que yo les Sí, pueda ya ayudar. tenemos una pregunta en este momento acá para el panel de expertos. Listo, donde la pregunta que nos están lanzando respecto al espacio exacto del que tú estás hablando en la actualización de hoy es el mismo utilizado para la colocación del tubo de tórax. Bien, ok. Bueno, esa es una buena pregunta. Creo que la está haciendo Jaime Gilbert, ¿sí? Y es ¿Correcto? que hay un punto súper interesante y es que eh, cuando logramos descomprimir a un paciente, es el tratamiento inicial del neumotórax a tensión. Pero los pacientes al llegar a la instancia hospitalaria sí o sí van a necesitar, ¿sí?, este famoso sello de tórax, ¿verdad? Van a necesitar su tubo de tórax porque son pacientes que van a necesitar esta trampa de agua para poder solucionar esta situación a la que lo está llevando el neumotórax a tensión. Y justamente el quinto espacio, ¿sí?, intercostal, línea axilar anterior y línea axilar media, ha sido el espacio que se ha usado históricamente, ¿bien?, para lograr hacer la descompresión, ¿ok?, a través de un tubo o la colocación de un tubo de tórax en los pacientes, ¿ya? Esa es la respuesta para Jaime Gilbert, ¿sí? Justa, y otra cosa, Ok. y ahí es importante también explicar algo y es que me gusta que los participantes entiendan que es una ventana o un cuadrado que se crea en ese espacio. ¿Por qué? Porque no quiere decir que esa aguja vaya a entrar solo ahí en ese quinto espacio intercostal, porque el paciente va a tener para jugar un gran espacio, ¿sí? Es decir, ese espacio lo va a dar todo el desplazamiento del quinto espacio entre la línea axilar media y la línea axilar anterior. Entonces ahí se crea una ventana, ¿verdad? Como lo vimos en la primera imagen, voy a devolverme a la primera imagen para Jaime, ¿sí? Y es este espacio o este cuadrado que vemos aquí, que es una ventana de descompresión, que efectivamente después va a servir para la misma colocación de el tubo, ¿no? Perfecto, José Daniel. Bueno, quiero darle la palabra a nuestro experto que está en el panel, Omar Vivas. Omar, para que por favor también tú hagas la contribución respecto a esta pregunta
pero también podamos incluir en tu respuesta dos preguntas que nos hacen adicionales. Uno, ¿qué complicaciones puede resultar de la descompresión con aguja? Adicional, pues de que José Daniel ya habló del tema, cuando la paciente es una paciente femenina, pues con un tejido mamario bastante pronunciado, pero también con qué frecuencia se puede presentar la necesidad de realizar este procedimiento, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Omar, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, Omar, te estamos escuchando. Otra pregunta que surge en muchas ocasiones es que si en esa zona el paciente presenta alguna herida. Ya José Daniel nos daba ahí la claridad, y es importante cuando muestra la imagen que nos da José Daniel, es que tenemos un gran espacio para poder jugar en esa zona, ¿cierto? Tenemos ese cuadrado ahí que vamos desde la ciudad anterior hasta la ciudad media. Entonces lo que tenemos que mirar nosotros es que si de pronto en el punto específico que creemos, cuando digamos la descripción anatómica no se puede hacer, pues podemos jugar con ese espacio, con ese cuadrado que tenemos ahí. Pero también surge la necesidad en algún momento dado de que si en toda esa zona hay una lesión, pues ya ahí tendríamos que empezar a mirar cómo podemos jugar nosotros. Entre comillas, la palabra jugar es que si podríamos cambiar a la posición anterior que teníamos antes, que haga la referencia y volvernos al espacio, si de pronto hay alguna lesión significativa muy grande que nos involucre ese espacio, ese cuadrado que nos habló José Daniel. Bien, y no sé si puedo aportarle ahí a... Dale, dale, José, claro que sí. Bien. Justamente quiero que entiendan que en la literatura dice que si el profesional no tiene la habilidad para abrir el orificio nuevamente, y quiero explicarles esto, una persona que tiene una herida de arma de fuego con un calibre tal vez muy pequeño o una herida cortopunzante con algo muy pequeño, ¿sí? Ha generado un orificio de entrada, pero el paciente bloquea con la musculatura de ese orificio y empieza a generar el neumotórax a tensión. En la literatura demuestra que tú podrías abrir ese orificio nuevamente y descomprimir de manera manual sin tener que llevar a la descompresión con aguja, ¿bien? Pero de seguro el poco entrenamiento y el riesgo que puede llevar a aumentar un sangrado, ¿sí? Como descompresión con el dedo, es decir, metes el dedo en el orificio, descomprimes y no tienes que ir a la aguja, ¿bien? Pero estamos hablando de un paso que necesita muchísimo entrenamiento y experiencia del profesional, por lo cual tal vez, como lo explicó Omar, y si esa área, pues cambias de área y descomprimes en el segundo espacio intercostal. Es decir, no hay ningún problema, por eso es una recomendación. Puedes ir al otro espacio intercostal. Eso no hay ningún problema con eso, ¿no? ¿Sí? Y por último, creo que mencionaste algo y fue muy particular cuando dijiste que qué complicaciones había. Hoy, sí, erróneamente, las personas creen que pueden descomprimir un tórax bilateralmente, ¿ya? Y aquí viene el dato para que lo escuchen y lo entiendan. Jamás, escúcheme, jamás se atrevan a descomprimir un tórax bilateral sin haber asegurado la vía aérea de su paciente. Una cosa es que tengas un neumotórax a tensión del lado izquierdo y lo descomprimas porque la capacidad pulmonar del lado derecho está suplementando los dos. Pero cuando tú tomas dos catéteres y descomprimes de manera bilateral, pierdes la presión del pulmón y ese paciente va a ir a paro respiratorio. Es decir, que cuando pienses descomprimir de manera bilateral un paciente es porque ese paciente de seguro tiene un manejo de vía aérea avanzado. Es decir, ya está intubado el paciente y está apoyado con ventilación a presión positiva o está pensado ya en los servicios de urgencia a llevar a la conexión a un ventilador. Pero ese paciente, ¿sí? De una u otra manera, ¿cómo se dice? No deberías simplemente por pura sospecha descomprimir los dos lados por si de pronto, ¿ok? Por si de pronto. Y esto suele pasar cuando tienes trauma grande en el tórax en los pacientes, en el caso, ¿sí?
que sueles tener parada cardíaca en los pacientes, entenderíamos que una de estas tantas H's y T's de la reanimación de los pacientes en actividades eléctricas de impulso y asistolía de las reanimaciones traumáticas es pensar el neumotórax a tensión. Y como no sabes si es derecho o izquierdo, lo terminas descomprimiendo bilateralmente, pero pierdes la capacidad pulmonar de esos pacientes. Entonces, es una gran recomendación que solo descomprimas cuando sepas que tienes el neumotórax a tensión. ¿Ya? Cuando tengas la certeza. Así es. Listo, muchas gracias, José Daniel. Bueno, tengo dos preguntas complementarias para Omar y para José Daniel. Una, digamos que asociado a cuál es la tasa de éxito de esta maniobra. Y la segunda, respecto a la descompresión del quinto espacio intercostal, ¿existe algún riesgo de daño nervioso y vascular en las costillas por la parte inferior? Bien, ahí justamente le dejo la pregunta de pronto anatómica del sangrado que se puede ocasionar a Omar, pero si miran la diapositiva, justamente en los estudios que han hecho, han encontrado el 100% de éxito en la colocación de los catéteres del quinto espacio intercostal línea axilar anterior, línea axilar media, versus un 55 al 57% a la descompresión tradicional que hemos hecho en el segundo espacio intercostal. Entonces estamos hablando de tasas que superan el 50% de una a la otra maniobra. Creo que eso respondería la pregunta de la persona que nos la hizo en el chat. No sé si Omar complementa lo del sangrado del paquete vascular. Listo. Ahí Está más orientado, perdón, al daño nervioso, del paquete nervioso. Listo, ¿qué riesgo hay del paquete nervioso, del daño nervioso y vascular en las costillas por la parte inferior? Recordando pues que anatómicamente el paquete vascular y nervioso pasa casi que por la parte posterior de la reja costal. Bueno, muchachos, recordemos ahí como nos lo acaba de decir Jaime, nosotros tenemos toda la parte de la banca que conocemos, el paquete del arterio y nervio, que pasa siempre por debajo de la costilla. No importa el punto anatómico donde la vayamos a hacer, ya lo que nos explicaba José, ya entre la línea axilar anterior media o la línea axilar anterior, o si lo hago en el segundo espacio, dependiendo de lo que nos explicó José Daniel. Siempre va a existir un riesgo, ¿cierto? Pero recuerden que esa punción nerviosa que yo voy a hacer ahí es una punción que probablemente no va a generar un daño grave hacia el paciente, no va a generar una lesión más seria hacia el paciente. Lo que puede hacer es que esa punción pueda producir una serie de disminución de la sensibilidad en esa zona específica, más no le va a generar un daño más fuerte al paciente. Pero sí es importante reconocerlo y saber que puede pasar. Puede pasar porque pasa, como le digo, pasa ese pleso A en ese espacio y tenemos la posibilidad de que lo pase. Es igual cuando usted sufre una herida por X motivo, siempre hay un corte de un vaso sanguíneo, siempre hay un corte de una coordinación nerviosa, y muchos de los que tenemos cirugía o hemos sufrido lesiones, sabemos que en ese punto específico perdemos parte de nuestra sensibilidad, pero no es un daño que nos va a causar lesión o que nos va a provocar en un momento dado, pero puede ocurrir en ese momento. Ok. Bueno, perfecto. Nos vamos con dos preguntas adicionales porque este tema ha estado candente aquí en el chat. Voy, de parte de Eimer Rodríguez, ¿se puede confundir un neumotórax con un hemotórax o taponamiento cardíaco? Y el otro, que en dado caso de presentarse enfermedad pulmonar subyacente significativa, ¿está indicado realizar el procedimiento? Ahí le complementé un poquito la pregunta a John Buena. Bueno, bien. Bueno, voy a partir con la de confundir un neumotórax con un hemotórax y un taponamiento cardíaco. Bueno, la verdad no. ¿Por qué? Porque son tres patologías traumáticas totalmente diferentes una de la otra, ¿ya? Un neumotórax, ¿sí? Es aire en el espacio, ¿verdad? Todo neumotórax, atención, fue un neumotórax chiquito, es decir, fue un neumotórax, ¿ok? Y la presentación de un paciente en neumotórax, atención, ¿ok?
es totalmente a la presentación de un taponamiento cardíaco, a pesar que se puedan parecer. Y quiero explicar que se puedan parecer porque cuando hablamos de taponamiento cardíaco, por ejemplo, estamos hablando de la tríada de Beck, donde puedes tener disminución de los ruidos cardíacos cuando los auscultas en el PMI o punto de máximo impacto. Puedes empezar a tener variaciones de presión arterial en los pacientes, es decir, en general signos de hipoperfusión. Bien, definitivamente la presentación de ingurgitación yugular puede ser muy tardía en los pacientes, ¿ya? Pero la presentación de un neumotórax, y justamente quiero tirar ese dato para las personas que nos escuchen, me hizo recordar que hay una pregunta en estos procesos de evaluación del programa de PHTLS donde le dicen a uno, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, que es que yo no tengo un taponamiento cardíaco con silencio pulmonar, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tienes un neumotórax, atención, no escucha absolutamente nada, punto. Es decir, hay silencio inspiratorio. Esa es la característica del neumotórax atención. Y tú no vas a empezar a ver complicaciones del neumotórax atención hasta que éste ha evolucionado hasta tal punto que comprima, ¿sí? Porque tú puedes tener un neumotórax con dificultad respiratoria, pero el neumotórax como tal, ¿sí? Es una conducta que no vas a poder solucionar en el prehospital. Es decir, vas a dar aporte de oxígeno a la bandera roja, pero no vas a poder descomprimirlo. ¿Y por qué no vas a poder descomprimir un neumotórax? Porque sí hay, de una u otra manera, murmullo vesicular, es decir, no hay silencio inspiratorio en el paciente como tal. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Y avanzando a la tecnología, efectivamente, ahora vemos un capítulo incluido de ultrasonido donde empiezan a perfeccionar este hecho del taponamiento cardíaco, la presencia de neumotórax atención con la ayuda del ultrasonido en el prehospital, ¿no? Y respecto a la pregunta de John Bueno, ¿sí? Es un poquito difícil de responderla. Voy a intentar abordarla desde el ámbito de que no tendría importancia que tenga una afección pulmonar significativa. Yo le entiendo que la pregunta está basada, es como si el paciente, ejemplo, tiene un enfisema previo o un paciente hepático previo o un paciente asmático previo y este presenta un neumotórax atención. Bueno, ¿por qué digo que no tiene importancia lo que tenía antes? Porque el neumotórax lo va a matar ahora, ¿sí? Es decir, o lo descomprimes o lo descomprimes. No tienes una opción diferente a la descompresión para un neumotórax. Es decir, si no tomas la opción de solucionar la bandera roja de un neumotórax atención, pues el paciente te va a hacer una parada, ¿ya? Porque hoy no tenemos otra herramienta más que la descompresión para un neumotórax. Te quedarás aportando el oxígeno y el paciente va a hacer una parada si no lo descomprimes, hasta que llegue a una instancia hospitalaria donde podrán colocar un sello de tórax en el paciente. Por eso digo que tal vez la enfermedad pulmonar subyacente no tenga importancia, porque así tenga una fibrosis, así tenga un asma, una neumonía, tenga lo que tenga el paciente, ¿sí? No va a tener importancia para el momento, ¿no? Creo que eso es mi respuesta para eso. Sí, complementando un poco, José Daniel, desde una percepción extrahospitalaria, cuando digamos que encontramos el paciente con un trauma que no podemos o que no nos manifiesta verbalmente indicación de enfermedad, pues también es muy difícil poder darse cuenta si efectivamente trae algún tipo de enfermedad pulmonar subyacente en el contexto de la atención prehospitalaria, en trauma. Sí, entonces digamos que ahí se